Hola, buenos días compañeros. Voy a hacer mi exposición, mi examen para el primer departamental de Teoría del Valor del Capital. Espero le guste, profesor. Soy Edwin Esteban Mendoza Cruz del grupo 1M10 y comenzamos. Bueno, hoy les comenzaré a hablar de la sociedad burguesa. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Marx decía que esta era una de las sociedades más avanzadas y complejas que ha existido, más desarrollada. ¿Por qué? Se podrán preguntar. Bueno, porque esta tenía una gran capacidad de comprensión histórica. ¿Y por qué? Y ustedes se preguntarán por qué. Porque esta creó un sistema categorizado y organizado con las que permitía que se entendieran todas las relaciones de producción pasadas. Y bueno, ¿cómo se creó esta? Bueno, fueron empezando creando bases con las relaciones de producción pasadas. Se basaron en los cimientos de esas y fueron construyendo una nueva y mejorada, así teniendo mucho más desarrollo en cada producción. A lo que esto significa que ¿cómo se llama? Bueno, conforme se va desarrollando esta, la van mejorando al paso del tiempo, esta va mejorando y en cada mejoramiento se va entendiendo lo que esta sociedad burguesa quería decir. Así que conforme más se vaya descubriendo, mejorando de ella, es lo que los burgueses querían dar a la sociedad dentro de esta. Porque todavía, aunque sea vieja esta, aún seguimos usando algunos puntos de ella o la seguimos usando, aunque digan que no. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre el camino de Darwin. Bueno, yo les empezaré a hablar sobre lo del camino en medio de Darwin. ¿De qué habla? Bueno, resumiendo todo, básicamente el camino de Darwin habla de cómo Darwin, todo lo que tuvo que pasar Darwin para crear la teoría de la evolución. Y aquí nos centraremos con una pregunta: ¿cómo fue que surgió? ¿Cómo fue que surgió su teoría de la evolución? Y para eso nos tenemos que meter un poco en el tema del inductismo y de Darwin. Bueno, como sabemos, Darwin es científico. Y bueno, digamos, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero Darwin, los científicos, en que su base es recolectar información. Y eso fue lo que fue a hacer Darwin allá. Así que los científicos recolectan datos y bueno, los datos científicos son los que solo hablan de la verdad, no hablan de otra cosa. Si no habla de la verdad, no es un dato científico. Y bueno, por si la gente no sabía, la mayoría de la gente cree que Darwin, fue y regresó con la teoría ya hecha así como si fuera magia. Bueno, cuando Darwin fue a investigar, Darwin se regresó sin teoría, porque Darwin no iba con la idea de buscar una teoría, solo iba a recolectar información y la teoría se originaba a base de la lucha y la concentración. Y bueno, para dar respuesta a sus preguntas. Bueno, y la pregunta principal de los científicos es ¿por qué? Porque toda la información de Darwin, pues obviamente no la iba a dejar así, y él tenía dudas de por qué surgía una cosa y por qué surgía otra. Y bueno, básicamente no se preguntó el por qué, investigó y ya tenía la teoría hecha, sino que Darwin fue basando su teoría en base de ensayo y error. Se basaba en unos puntos, creaba una teoría, sabía que estaba mal, la borraba, creaba otra y así sucesivamente hasta llegar a la teoría. Y para crear una teoría se necesita una base de datos concretos, si no, no sería como tal una teoría, porque si no tienes datos concretos, ¿en qué te basas, no? Bueno, de aquí nos formularemos la siguiente pregunta, que es: ¿Darwin creó creó con su propia información su teoría? Y obviamente esto que no, porque Darwin buscó en otros autores, investigó, leyó detenidamente. Y así, porque una teoría se basa en otras ramas, no puede crearse así solamente con la propia información.
porque la misma teoría no puede basarse solo en sus propios datos, ya que si no, no sería una teoría, como ya habíamos explicado anteriormente. Y Darwin se basó en una teoría muy importante que es económica, que es la teoría de la estructura social global. Y ¿de qué habla esta? Esta habla de la lucha de un organismo para su éxito reproductivo. Obviamente no en las mismas ramas, porque uno es aspecto económico y otro es aspecto biológico. Y obviamente están entrelazadas, pero no es lo mismo. También se basó en las reflexiones de Quetelet. Y si ustedes se preguntarán, ¿cuáles son las reflexiones de Quetelet? Y estas mismas son las que se planteaban que en mayor población, la población iba a crecer geométricamente y el aumento de los suministros iba a crecer aritméticamente, y así se iba a crear una lucha por la supervivencia, por ver quién tenía más alimentos y y quién tenía la mejor calidad de vida, y el que no la tuviera o no tuviera los recursos necesarios para esta, pues simplemente moriría. Así que podemos concluir que la teoría de Darwin no se creó de un momento para otro, ni de cuando viajó y regresó ya tenía la teoría hecha, no, nada de eso. Darwin tardó y tomó mucho tiempo, tomó varios datos de información, y es increíble que haya tomado información económica que no tiene nada que ver con la biología, pero como les expliqué, sí tiene algo que ver. Y ahora me gustaría explicarles, sobre el mito del trueque de David Graeber. No sé si se alcanza a ver bien, pero aquí empezaremos con la pregunta de qué es primero, el dinero o la deuda. En la historia ya se dice que el dinero viene con la deuda al mismo tiempo, pero yo digo que no es cierto, porque desde los tiempos pasados existían cosas, tablillas, hojas que se hablaba de cantidades de arroz como endeudamiento a otros lados, o sea, arroz, trigo o cualquier cosa que podría suceder. Así que pongámonos a reflexionar un poco, ¿no? Que la deuda está desde tiempos pasados. Así que, podemos decir que cuando se habla de la historia de la deuda, se habla del dinero. Pero cuando se habla del dinero, pues la deuda queda un poco al lado, ¿no? Queda solamente como, se podría decir, que un personaje secundario, pero no. Primero viene el trueque, después el dinero, y la deuda, ¿dónde queda? Así que desde mi punto de vista, el trueque viene con la deuda. Así que podemos observar que cuando checamos la historia del dinero es muy diferente a lo que vemos hoy en día, porque lo que vemos aquí es que todos le deben a todos, él le debe a él, esta empresa le debe a esta, y así es como funciona. Así que es raro, ¿no?, que en la historia del dinero se omita la deuda, o es lo que no nos quieren hacer saber algo, ¿no creen? Y como estoy hablando de la deuda y bla 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 bla, tampoco quiero decir que el dinero no sea vital, ya que es la base de una economía de mercado, pero sin el dinero pues tendríamos que hacer el trueque, que se basa en la doble conciencia. Y ustedes dirán, ¿qué es la doble conciencia? La doble conciencia es cuando tú necesitas algo que otra persona tiene, y tienes que buscar a la persona que tenga lo que tú quieres, y que también la persona quiera lo que tú tienes para hacer un trueque válido. Si no, sería difícil. Así que por eso existe el dinero. Si no, imagínense estar buscando a alguien que tenga lo que yo quiero y que quiera lo que yo tenga, pues va a estar muy difícil. Y pues tampoco en la economía es más fácil encontrar con quién hacer negocio, y por eso se elimina más fácil el problema de la doble conciencia. Y también en el préstamo, en el intercambio de dinero, hay la llamada hostilidad. Esto quiere decir que en ninguna de las dos partes
existe alguna razón para que una se aproveche de la otra. Esto quiere decir que los intercambios o préstamos se hacen con agresividad, ya que tú puedes ocupar dinero de él, pero se podría decir que también lo quieres matar, aunque se escuche muy feo. O sea, te voy a dar mi dinero aunque te quiera matar solamente porque ocupo y se podría decir que te tengo la confianza, pero no. Así que, bueno, aparte del préstamo, el dinero, el trueque y todo eso, también había economía de favores. La economía de favores era la que trataba que si yo tengo esto, te lo presto a ti. Y bueno, como confío en ti, tú sé que si otra persona lo ocupa, tú se lo vas a prestar a ella y la otra persona se lo va a prestar a otra. Y si yo tengo otra cosa, esa persona se la va a prestar a otra y así sucesivamente. Todos se prestan con todos para lo que necesiten, sabiendo que un día va a regresar a mí si lo vuelvo a ocupar. Y bueno, quitando el punto de la economía de favores, lo que, ¿cómo se llama? Lo que Gaber quiere llegar a lo que Gaber nos quiere dar a decir es que para tener un préstamo, un crédito, se necesita la confianza. La confianza es la base de todo esto de la economía. Y bueno, también, como ya había dicho, él quiere dar a decir que nadie le presta atención a la deuda y que el préstamo son más antiguas que el dinero y que nadie le presta atención a eso. Pero bueno, en fin, nosotros tenemos el dinero y esto irá cambiando con el paso del tiempo y evolucionando a otro tipo de intercambio para satisfacer necesidades y bienes. Y eso es todo. Soy Edwin Esteban Mendoza Cruz y espero le haya gustado.